Hoy seguimos hablando de impuestos, pero le toca el turno a las empresas. ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal? Me decías que le toca el turno a las empresas, pero también a todos nosotros que trabajamos para las empresas, ¿no? Claro, le toca el turno a los empresarios, pero también a todos sus trabajadores, porque al final quien genera empleo, quien genera riqueza en una sociedad son las empresas. Entonces, bueno, sí, esta semana le ha tocado el turno a las empresas, que son las que van a soportar los 6.000 millones que el gobierno necesita para reducir el déficit. Luis de Guindos es quien nos ha dado la idea de este vídeo. Hablemos primero del impuesto de sociedades. Claro, el impuesto de sociedades, ¿no? Tenemos aquí las cuatro grandes cifras sobre el impuesto de sociedades. En primer lugar, el tipo de impuesto de sociedades ahora mismo está en el 25% después de las últimas reformas que lo bajaron. Antes había dos tipos, 30-25, a partir de 2016 solo está el del 25. Y luego está ese mito de que las grandes empresas no pagan, que pagan el 5% de sus beneficios. Bien, esto es mentira. El tipo efectivo de las grandes empresas está en el 18,7%, el último año que tenemos datos, y más o menos es el nivel en el que se suele manejar. Esas cifras absurdas de que las grandes empresas solo pagan el 3% sobre sus beneficios está o bien porque no se consolidan los resultados de un grupo, por ejemplo un grupo de empresas que tiene una que da beneficios y todas las demás dan pérdidas, solo se cuentan sobre los beneficios de la que está en positivo y no se le quitan las pérdidas, con lo cual eso es completamente absurdo, o se le cuentan los beneficios en el extranjero. Eso también se hace mucho. A las grandes multinacionales del IBEX en España se dice: oiga, ustedes han obtenido un beneficio total de 5.000 millones y pagan solo 500 en impuestos. Y dices: hombre, no, pero es que 500 pagan en impuestos en España, luego los beneficios los han obtenido en todo el mundo y en esos otros países donde han obtenido beneficios también han pagado impuestos. La cosa es hacer mala prensa contra las grandes Más empresas. o menos, digamos que el impuesto de sociedades en España con estas cifras recauda algo menos del 2% del PIB, llegamos a recaudar por encima del 4% en los años mejores de la burbuja. Esta cifra era de 2014, probablemente vamos a ir subiendo. Pero, por ejemplo, en Irlanda, que tiene un tipo de sociedades muchísimo más bajo del español, está en el 12,5% y algunos lo llaman paraíso fiscal, recaudan más en porcentaje del PIB, con lo cual a lo mejor podríamos empezar a pensar que bajar el impuesto de sociedades atraería inversión, haría que se crearan más empresas, más empleo y que podríamos empezar a subir la recaudación. Y otra gran cifra, esta no tiene que ver exactamente con el impuesto de sociedades, sino con los impuestos tributarios, es esta. Las empresas españolas tienen hasta 71 figuras tributarias diferentes. No me lo puedo creer. Sí, bueno, a mí se me queda corto. Yo cuando lo pensé, en Italia están 124, 125, yo pensaba que estábamos más cerca. Pero solo para que veamos ese mito de que las empresas no pagan impuestos, que son solo los trabajadores o que solo pagamos con impuestos al consumo tipo IVA, pues que no es verdad. Qué mérito tienen, ¿eh? Qué mérito tienen. Bueno, 71. ellas y nosotros. Al final, si esto es las empresas, yo siempre lo digo, es una cuestión de colaboración. Los empresarios ponen su negocio, intentan ganar dinero, los trabajadores nos unimos a esos planes de negocio, todos estamos implicados en esto. Vamos con la otra parte, por lo que pagan las empresas por los trabajadores. Digamos, esto lo pagamos entre los dos, podríamos decir, o bueno, aquí ya habría una discusión más de quién paga las cotizaciones sociales, son las empresas, pero esta es la brecha fiscal al trabajo. Aquí vemos que España está más o menos en la media de la Unión Europea y esta es la diferencia entre lo que nosotros pagamos, entre lo que el empresario le paga al trabajador y lo que le llega a su cuenta corriente. En España está algo por encima del 40%. Entonces, ¡ostras! Claro, cuando un trabajador dice: es que tengo un sueldo muy bajo, gano solo 1.000 euros al mes, pero lo que tiene que tener en cuenta es que a su empresario él lo que le está costando son 1.700, algo más de 1.700 probablemente euros al mes. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Las cotizaciones sociales a cargo del empresario, las cotizaciones sociales del trabajador y el IRPF. Entonces, bueno, son impuestos al trabajo, el IRPF es claramente un impuesto más personal, las cotizaciones, bueno, habría aquí una discusión más teórica sobre si es un coste que soporta el empleador, yo creo que es un coste que soporta el trabajador, pero en general lo que estamos viendo aquí es el peso de los impuestos al trabajo. Me sorprende que aquí esté Bélgica. Sí, Bélgica es el más alto, pero por ejemplo otros países que en España que son un modelo habitualmente en España están por aquí abajo. Por ejemplo, aquí vemos Dinamarca, Noruega. Dinamarca es un país un clásico de los ejemplos de nuestros políticos. Hace un par de semanas le dedicábamos un vídeo. Sí. En Dinamarca se penaliza menos la imposición al trabajo que en España, la creación de riqueza. El impuesto de sociedades es bastante bajo, incluso en tramos de IRPF también. ¿Por qué? Porque son países donde se penaliza mucho, se cobra mucho más impuestos a través de vía directa, vía IVA, impuestos al consumo. Yo no digo que sea una fórmula mejor que otra, lo que digo es que, bueno, para empezar estamos en una situación media y que esto tiene consecuencias, tanto lo que hemos visto antes de impuestos de sociedades como lo que estamos viendo ahora de los impuestos al trabajo tiene consecuencias. Pues veamos las consecuencias. Una consecuencia que todo
todo el mundo ve. Con los impuestos al consumo todos lo vemos muy rápido. El IVA cultural, todos los artistas llevan años diciendo es que el IVA cultural está masacrando las entradas al cine, la gente va menos al cine. Bueno, con el tabaco lo vemos claramente. Los impuestos al tabaco, ¿qué pasa cada vez que suben los impuestos al tabaco? A veces el Ministerio de Hacienda protesta porque sabe que va a recaudar menos. ¿Por qué? Porque se fuma menos, lo sabemos perfectamente. Se empieza a fumar tabaco más barato. Cuando suben los impuestos al tabaco, rápidamente el de liar es un clásico, las marcas más baratas empiezan a tener más cuota de mercado. Y también cuando se suben mucho los impuestos al tabaco, ¿cuál es la tercera consecuencia? Empieza a haber más contrabando, empieza a haber mercado negro. Y esto lo vemos todo, también con otro tipo de impuestos al consumo. Entonces es cierto que los impuestos al trabajo no son impuestos al consumo, pero ¿qué ocurre cuando subimos los impuestos al trabajo o a la generación de riqueza? ¿Lo vas a comparar con el tabaco? Bueno, más o menos. Esto es poco técnico, pero yo creo que sí que nos sirve para hacernos una idea y para que la gente, porque en España casi nunca se hace digamos que cuando subimos unos impuestos al consumo, eso tiene unas consecuencias directas sobre el consumo de ese bien, y sin embargo cuando le aplicamos los impuestos a lo que es generación de riqueza o a la inversión, parece que eso, bueno, que no tiene más consecuencias. Solo protestamos porque nos han subido los impuestos desde Hacienda, pero como que no tiene una relación causa-efecto directa. Y claro que la tiene. Si tú subes los impuestos al trabajo o a la inversión, aquí hemos puesto al trabajo, aunque podríamos poner perfectamente a la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando le subimos los impuestos a las empresas o a los trabajadores, lo que tienen que pagarle a sus trabajadores? Pues que se contrata menos o que se invierte menos. Una empresa, a la hora de decidir si pone una planta en un determinado sitio, sabe que su impuesto de sociedades va a ser más alto, pues el nivel esperado de beneficios que va a esperar pues tiene que ser más alto para que se arriesgue a cometer esa inversión. Se contrata más barato. Si yo sé que para que mi trabajador cobre 1.500, a mí me va a costar 3.000, pues probablemente voy a tratar de bajarle o mi negociación va a ser más dura. Si al trabajador a mí me cuesta 3.000 y a él le llegan 2.500 a su cuenta, pues está claro que va a ser más fácil que lleguemos a ese acuerdo. O directamente se contrata o invierte en negro, es decir, empieza a haber economía sumergida, o empieza a haber muchísima más contratación en negro. Ya digo, no son equivalentes, esto es un impuesto, los impuestos directos, los impuestos indirectos al consumo, pero lo que sí que me gustaría a mí lanzar el mensaje es que esto que vemos tan claro en los impuestos al consumo, subir el IVA al cine o subir el IVA a la cultura daña la asistencia a las salas de cine o al teatro, subir los impuestos al tabaco repercute en el consumo de trabajo. Oiga, subir los impuestos a la inversión o a la creación de riqueza o a la creación de empleo también tiene unas repercusiones muy similares en esta parte. Esto es lo que casi nunca nadie ve y esto es lo que hoy yo con el impuesto de sociedades, bueno, los impuestos de sociedades y los impuestos que soportan los trabajadores quería un poco reflejar. Pues muchas gracias, Domingo, clarísimo. Gracias.